Bueno, a ver, el tema de las quemas prescritas son varias cosas, ¿no?, que se pueden comentar. Una que al final depende del objetivo de la quema prescrita, ¿no? O sea, si el objetivo es reducir el combustible o si el objetivo es simular la naturaleza, que no siempre es lo mismo, ¿no? Las quemas prescritas, pues claro, muchas veces no se hacen en pleno verano, precisamente para que no sean peligrosas, etcétera, ¿no? Si lo que quieres es consumir combustible, pues claro, como más a verano se hacen, más intensas van a ser y más se va a consumir. Pero como os digo, es que depende mucho del objetivo. ¿Qué pasa si se quema en invierno? Pues simplemente que se va a quemar menos, porque se va a consumir menos biomasa, ¿no? Quizá el problema principal en las quemas prescritas es si se queman en primavera, porque en primavera, digamos, sí que hay más actividad biológica, ¿no? Especialmente fauna, por ejemplo, ¿no? Especialmente, pues hay muchos animales que están criando, etcétera. Entonces, en primavera es donde diríamos que puede afectar más una quema prescrita, ¿no?, a la biología, a la diversidad, ¿no? Yo creo que si se hacen en invierno, pues bueno, simplemente no simulan un incendio, pero bueno, si el objetivo no es simular un incendio, si el objetivo es disminuir combustible, me parece factible, simplemente que muchas veces pues son poco intensas. Incluso son tan poco intensas que el efecto muchas veces es muy bajo en el ecosistema. Nosotros hemos visto algunas quemas prescritas que se han hecho aquí en la zona de Valencia, o en la zona de Alicante en concreto, ahora está pensando, que han sido tan poco intensas que incluso plantas que normalmente en un incendio nunca rebrotan, allí rebrotan. ¿Por qué? Pues porque las quemas son muy poco intensas, ¿no? Entonces, bueno, ¿esto no es natural? Bueno, claro que no es natural, pero hay tantas cosas que no son naturales, ¿no? Y tampoco la magnitud y el tamaño de las quemas prescritas es tanto como para cambiar la evolución de las plantas, ¿no? Entonces, yo no me preocuparía mucho. Yo pensaría en cuál es el objetivo y hacerlo bien, porque claro, si el objetivo es disminuir el combustible porque hay casas cerca, etcétera, pues bueno, se quema cuando se haga falta, ¿no? O sea, no me preocuparía mucho, ¿no? Quizá me preocuparía especialmente en no hacerlas en primavera, o al menos estudiar qué efecto pueden tener, porque sí, en primavera hay muchos animales, muchos insectos, muchos pájaros, aves, etcétera, que crían en los matorrales, y eso pues sí, puede afectar negativamente, ¿no? Primero, que no sabemos todos los detalles de las plantas y cómo responden, etcétera, todas las especies, etcétera. Pero piensa que en verano las plantas, no todas, pero en las verano tienen un parón, ¿no?, por la sequía, ¿no? Y en invierno tienen otro parón por el frío, ¿no?, de crecimiento. O sea, son dos momentos que y además, al menos aquí, por ejemplo, el invierno también es bastante seco. Entonces, son dos momentos que las plantas están bastante inactivas. Entonces, en ese sentido, por eso te decía, en primavera es cuando las plantas y la fauna, etcétera, estamos mucho más activa, y es cuando puede afectar más, ¿no? Tampoco sabemos muy bien para cada especie cómo va a cambiar. Sabemos para alguna, pero no para todas, cómo va a cambiar si quemas en otoño, por ejemplo, quemas en invierno, quemas en primavera, quemas en verano, ¿no? Para algunas lo sabemos, pero no para todas. Pero normalmente lo que cambia es que si quemas en primavera, pues muchas veces pues después rebrotan menos, porque tienen más reservas que se han gastado, etcétera, ¿no? Entonces, a veces lo que tienes que hacer primero es hacer experimentos, que eso no lo hemos hecho porque, o sea, hacer algunas pruebas de quemas, que a veces las quemas mismas que se hacen para gestión se pueden utilizar para investigar, ver cómo responden las especies a diferentes estaciones, y entonces utilizar esa información para las siguientes quemas, porque en algunos casos te puede interesar que una especie rebrote menos, por ejemplo, porque tú que quieres es que disminuya el combustible, o en otras veces lo que quieres es que siga rebrotando mucho, porque lo que quieres es conservar esa especie que tienes miedo de que estés afectando, ¿no? Entonces, claro, eso depende del objetivo y depende de las especies que tengas allí, ¿no? Entonces, y son cosas que muchas veces tampoco se saben. Hay plantas que rebrotan en todos los momentos, pero cuando vas a una planta rara, etcétera, pues nadie ha hecho experimentos de qué pasa si quemas en primavera, en otoño, en invierno, ¿no?
En general, la mayoría de las plantas cuando rebrotan, rebrotan bien, cuando germinan, germinan bien, la mayoría, pero cuando vas a plantas un poco más menos conocidas, pues te llevas sorpresas, ¿no?